Warhammer Heroes de Poder y Magia 111, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 111. Mientras hablaban de esto, en una noche lluviosa, oyeron pasos y el sonido de una armadura proveniente del exterior. Se levantó, caminó hacia la puerta y vio a Iván. Mi señor, hay noticias de ella. Han descubierto una fortaleza en una aldea recientemente destruida con rastros de sacrificios de vampiros y olor a cuerpos corruptos. La han estado rastreando hacia el noroeste, y su objetivo podría ser la antigua mina de Black Pine Ridge. Y será, ve a llamar a Varian. Y si miró el mapa al oír esto. La marca de la antigua mina al noroeste de Black Pine Ridge estaba un poco borrosa por la lluvia. Los exploradores la habían explorado hacía poco y no encontraron señales del ejército escondido, así que simplemente la ignoraron. Después de todo, ninguno de ellos se dio cuenta de que los vampiros podían resucitar a los muertos justo detrás del ejército, y no necesitaban suministros ni mantenimiento. En cuanto a su propósito, no era más que cortar la línea de suministro o atacar por la espalda. ¿Cuál es la situación actual? Ella confirmó que el aura de rastreo es estable, pero las minas están rodeadas por una niebla extremadamente densa, y se oyen tenues ruidos extraños provenientes del subsuelo. Carian y sus aprendices ya han establecido un círculo de alerta. Planean explorar el perímetro primero y confirmar la situación antes de decidir profundizar. Y si pensó un momento, aún inquieto. La transformación vampírica es extremadamente compleja, especialmente para el linaje von Karstein. Una transformación exitosa requiere un largo ritual y sangre como medium, pero una vez completada, se obtiene un poder muy superior al de un humano común y la inmortalidad. Además, a lo largo de sus largas vidas, incluso con entrenamiento superficial, casi todos se convierten en maestros tanto de la magia como de las artes marciales. Subestimar al enemigo podría fácilmente resultar en una grave pérdida. Lleva un equipo de guardias y partiremos de inmediato. Mi señor, llueve muy fuerte, y dentro de la mina, la pesada armadura de los guardias reducirá su velocidad. No vamos a dejar que entren en la mina, pero que vigilen la entrada. Y si interrumpió a Iván. La vieja mina que Carian y ella están rastreando tiene un terreno complejo, y los vampiros pueden haber dejado un refugio. Isera, tú también vienes conmigo. Isera asintió, se dio la vuelta y salió de la mina. La tienda y comenzó a prepararse de inmediato. La cortina de lluvia envolvió su figura en una silueta borrosa. Izzy miró hacia afuera. ¿Los vampiros creían que el día lluvioso era su ventaja? Que vieran cómo Izzy aplastaría la conspiración de los vampiros. Los guardias se reunieron rápidamente, sus pesadas armaduras brillando fríamente bajo la lluvia, y avanzaron por el barro ordenadamente, dirigiéndose a la vieja mina en Black Pine Ridge. La niebla en el bosque de la montaña era espesa como tinta insoluble. Una tenue luz sagrada brillaba en las yemas de los dedos de ella, como una linterna mecida por el viento. Calión se secó la lluvia de la cara. La hoja de su espada plateada estaba embarrada, pero aún afilada. Ella, ¿estás segura de que vamos en la dirección correcta? ¿Por qué siento que hemos retrocedido? Sí, solo faltan 5 minutos para la vieja mina. ¿Qué es eso? Calión se detuvo de repente y señaló un trébol a sus pies. Una diminuta marca de luz sagrada grabada en una de las hojas. Marqué ese trébol que acabas de aplastar hace media hora. Ella guardó silencio por un instante. No dijo nada más, pero aceleró el paso. La magia de la niebla del vampiro nubló su juicio. Calión chasqueó los labios y rió. Guíame. A veces, el olfato puede ser muy útil. Dio un paso al frente, siguiendo el rastro y ajustando su dirección, alejando al grupo del camino que ella había seguido anteriormente. Poco después de caminar, la niebla comenzó a disiparse. Al cabo de un rato, el bosque se abrió de repente, revelando la entrada a una mina en ruinas. Estaba oscuro dentro, iluminado solo por la tenue luz de antorchas y faroles. Las paredes aún conservaban las huellas de antiguas operaciones mineras, y en algunos lugares, el agua se filtraba, goteando al suelo con un sonido crujiente. Carian, espada de plata en mano, caminaba al frente, observando con cautela cada rincón. Las paredes del pozo estaban salpicadas de manchas de sangre marrón oscuro, que se extendían formando un patrón similar al de un guisante hacia las profundidades de la mina. Los aprendices se dispersaron a ambos lados, con pasos ligeros, espadas de plata firmemente aferradas, con el oído atento a cualquier movimiento inusual.
Cuanto más se adentraban, más denso era el hedor a descomposición en el aire, mezclándose con el hedor a tierra. De repente, el sonido de huesos raspando contra el suelo los alcanzó. Desde el frente. La luz atravesó la oscuridad, avanzando con fuerza, iluminando la escena. Cientos y cientos de cadáveres andantes. Se apiñaban torcidos en el túnel de la mina, con la piel podrida adherida a los huesos marchitos, las cuencas de sus ojos huecas titilando con una tenue fosforescencia verde. Los primeros caminantes, al percibir la perturbación, torcieron el cuello con rigidez, abrieron la boca, salpicada de dientes ennegrecidos y amarillentos, y gruñeron. El hedor a descomposición alcanzó su punto máximo, prácticamente solidificándose en el aire, mezclándose con el lento golpe sordo de los caminantes al arrastrar los huesos en una melodía entumecida. ¡Maldita sea! Calión apretó los dientes, cortando con su espada plateada a un ghoul que cargaba. La hoja atravesó el pecho del ghoul, emitiendo una nube de aire negro. Han escondido a los muertos aquí. Demasiados caminantes. Despejen el camino y retírense. Cuidado con los vampiros. La luz sagrada de ella estalló repentinamente con un poderoso resplandor, obligando a los necrófagos que lo rodeaban a retroceder. Rápido, salgan de aquí y retírense a la entrada. El área aquí es demasiado grande. Callian gritó a los aprendices. He informado al señor Easy. Pronto llegarán refuerzos. En ese momento, un aplauso llegó desde las profundidades de la cueva, y una voz ronca dijo: Bien, brujos, de verdad encontraron este lugar. Callian levantó la vista y vio a un hombre de pie en la plataforma alta en el centro de la cueva. Vestía una túnica negra sobre una armadura afilada, su rostro estaba blanco como el papel, sus ojos brillaban rojos y una sonrisa cruel se dibujaba en la comisura de sus labios. ¿Quién eres? Ella aferró la espada del juez, sintiendo un calor punzante en las yemas de sus dedos. Soy el invitado del Lord Vanmier y tu dios de la muerte. El hombre sonrió, mostrando sus afilados colmillos. Vampiro, si puedes, inténtalo. La espada plateada de Callian se arqueó en su palma, apuntando directamente al hombre de túnica negra en la tarima. La sonrisa del hombre vaciló un instante, luego se transformó en una mueca más siniestra. Levantó lentamente la mano derecha, con los dedos curvados como garras. Una espesa niebla negra se filtró repentinamente de las paredes de roca que rodeaban la cueva. Los fantasmas que habían caído tras ellos se pusieron de pie tambaleándose, con las cuencas de sus ojos hundidos brillando con un tenue fuego verde. Un montón de hormigas ignorantes, la voz del hombre chirrió como hierro oxidado. Me pregunto cuánto tiempo podrán resistir. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el hombre de la túnica negra bajó el brazo y un rugido ensordecedor resonó desde las profundidades de la cueva. Como atraídos por hilos invisibles, los necrófagos recién resucitados surgieron de los túneles de la mina a ambos lados con pasos retorcidos, uniéndose a los caminantes en un ataque de pinza. En ese lugar envuelto en el aura de la muerte, solo él era un ejército de no muertos. Las pupilas de Callian se contrajeron y clavó su espada plateada en los torsos de los caminantes, bloqueando temporalmente a los caminantes a ambos lados. Primero debemos encargarnos de ese vampiro. La mirada de ella se fijó en el hombre de la túnica negra en la platier. Espera. Antes de que Callian pudiera terminar su advertencia, ya había saltado al borde de la pared rocosa, transformándose en un rayo de luz y cargando hacia adelante. El hombre de la túnica negra parecía haberlo previsto. Se burló, agitó la manga y varias volutas de niebla negra se fusionaron en sombras fantasmales, gritando y saltando hacia ella. La luz sagrada y la niebla negra colisionaron en el aire, emitiendo un sonido chisporroteante y ardiente. Ella se movió ágilmente entre las sombras, cortando el aire con su espada, acercándose a la platier. El hombre de repente desató una nube de niebla negra, que se transformó en cadenas en el aire, envolviéndolas firmemente alrededor de los tobillos de ella. Cuidado. Callion, sin preocuparse por mantener su posición, lanzó su espada plateada hacia las cadenas con la fuerza de un torbellino. Las cadenas se rompieron, solo para transformarse en innumerables insectos negros diminutos, que volaron hacia el rostro de Callion. Giró rápidamente la cabeza para esquivar el ataque, pero uno de los insectos aún le rozó la mejilla, dejándole una marca ardiente. Maldita sea. Maldijo Callion, luego desenvainó su espada corta y partió al insecto por la mitad. Con el rabillo del ojo, vio que los zombis habían atravesado las defensas de los aprendices, y un joven aprendiz gritó al ser derribado al suelo. Ella aprovechó la oportunidad para liberarse, y la espada del juez se abalanzó sobre el corazón del hombre de negro.
Sin embargo, la punta de la espada fue agarrada por una mano en el momento en que tocó el pecho del hombre. La luz sagrada chisporroteó, pero no pudo penetrar más. El hombre miró el dolor en la muñeca de ella, con los ojos rojos como la sangre. Tus pequeños trucos son ciertamente divertidos, pero no me bastan. Lanzó a ella hacia los necrófagos. El aura negra dentro de la cueva se intensificó, fusionándose con los cuerpos de los zombis y esqueletos. Los que caían renacían momentos después, fortaleciéndose constantemente. Las pupilas de Calión se contrajeron, sabiendo que no podía esperar más. Sacó un pergamino de su pecho y lo desplegó sin dudarlo. Una llamarada se elevó hacia el cielo, atravesando la niebla de la mina. Retírense, retírense ya. El rugido de Calión resonó por la cueva. Al oír la llamada, los aprendices convergieron de inmediato en la entrada, sus espadas plateadas cortando arcos plateados a través del oscuro túnel de la mina, apenas conteniendo la avalancha de zombis. Claramente enfrascados en una feroz batalla, ya estaban luchando. El hombre de la túnica negra permanecía de pie en la plataforma, observando toda la escena como si apreciara un drama, con una sonrisa burlona que nunca se desvaneció. Levantó lentamente la mano izquierda, con los dedos bien abiertos. De repente, las paredes de roca a ambos lados del túnel de la mina resonaron con el sonido de la grava al caer. Más esqueletos salieron arrastrándose del fondo del pozo, con espadas de hueso que destellaban con una luz fría. Sé lo que están pensando. Están esperando a su señor, y yo también. De lo contrario, se habrían ido hace mucho. Maten a los demás, llévense a estos dos. ¿Qué? ¿Aún quedan otros no muertos racionales? El corazón de Calión tembló. Las palabras del hombre de negro le atravesaron la nuca como un carámbano envenenado. Se giró bruscamente, su mirada recorrió a los zombis y esqueletos fortalecidos por la niebla negra. Varias figuras se movieron con una agilidad excepcional. Caballeros esqueléticos con armaduras andrajosas aceleraron repentinamente, con las manos. Ignoren a esos bastardos, carguen primero. Calión apartó al aprendiz que casi había sido alcanzado por los esqueletos, blandiendo su espada plateada para hacer retroceder a los zombis que tenía delante. Ella. Usa tu luz sagrada para abrirte paso. Ella acababa de liberarse del enjambre de necrófagos. La herida de su brazo derecho, abierta por las garras podridas, rezumaba sangre negra. Apretó los dientes y alzó la espada del juicio sobre su cabeza. La luz sagrada en su palma brilló de repente. Los zombis, tocados por la luz, emitieron al instante un agudo gemido. Sus cuerpos se derritieron como corroídos por un ácido potente, abriendo una brecha en la impenetrable formación de no muertos. ¡Rápido! Rugió Calión, cargando primero contra la brecha, con su espada plateada girando arriba y abajo, destrozando a los no muertos que intentaban acercarse. Los aprendices los siguieron de cerca, protegiéndose mutuamente mientras se retiraban hacia la entrada. Pero el vampiro, evidentemente consciente de sus intenciones, controló a los zombis y atacó a ella con sus espadas oxidadas, intentando interrumpir su avance. Un sol abrasador estalló. Vampiro, tu oponente soy yo. Rugió Calión desde la entrada de la mina. Una bola de luz dorada, que emitía un aura intensa, surgió repentinamente de las cavernas exteriores, hundiéndose en las profundidades. Las pupilas del vampiro se contrajeron e instintivamente blandió su arma, creando una barrera oscura de color negro violáceo. La bola de luz se precipitó en el centro de los innumerables grupos, estallando al instante en una luz blanca cegadora. La violenta turbulencia sacudió toda la mina. La energía negra y mortal que se acumulaba se disipó al instante bajo el impacto de la energía positiva y la iluminación. La gente se dispersó como hojas caídas, con sus extremidades en descomposición tendidas en el suelo formando arcos inquietantes. La figura de Izzy emergió del centro de la luz, seguida de cerca por los guardias. Sus espadas brillaron fríamente a la luz de las antorchas, y rápidamente formaron una sólida defensa alrededor de la entrada. La barrera de color púrpura oscuro tembló violentamente bajo la embestida de la luz blanca, ondulando sobre su superficie como hierro al rojo vivo, siseando y emitiendo humo negro. Un segundo después, con un golpe sordo, la barrera se quebró en el centro. Una deslumbrante luz sagrada se filtró por la grieta, quemando la túnica negra del vampiro. Las venas del dorso de la mano que sostenía su arma se hincharon, y un gruñido contenido brotó de su garganta, obligándolo a retroceder 2 pasos. La sonrisa del hombre de la túnica negra finalmente se congeló. Observó a Izzy, que aparecía repentinamente, con los ojos rojos y brillantes. No había previsto la existencia de una magia tan poderosa contra la magia oscura. ¿Cómo es posible?
¿Qué tipo de magia de los 8 vientos de la magia estás usando? Y si no respondió, simplemente levantó la mano para indicar a los guardias que formarán una formación de batalla. La espada en su cintura emitió un suave tintineo al moverse. Su mirada recorrió la terrible situación dentro de la caverna, fijándose finalmente en el hombre de la túnica negra. Ignar, no esperaba que te atrevieras a presentarte ante mí. Solo porque no luchaste contra mí en la cena la última vez, ¿crees que puedes derrotarme? Su voz resonó por las minas, cargada de desdén. Señor. El ánimo de Calión se animó al verlo, su espada plateada danzando más rápido, abriendo un camino sangriento hacia Isi. Ella también aprovechó la oportunidad para liberarse de la niebla negra y retirarse al borde de la línea de defensa. La luz sagrada fluyó lentamente por su palma, curando la herida de su brazo. Maldita luz sagrada. El vampiro se cubrió el hombro, y la sangre que rezumaba de su túnica negra se extendió de un rojo oscuro por el suelo. Miró a Isi en la entrada con resentimiento. Sin la energía de la muerte, su poder de combate se había reducido considerablemente. Ahora ya estaba pensando en cómo escapar. La repentina aparición de la magia de la luz sagrada, esta noticia debía difundirse y hacérsela saber a Lord Manfred. Cállate. La voz de Isi surgió de la luz, con una ira manifiesta. Hoy es el día de tu muerte. Isi desenvainó la espada rúnica que llevaba en la cintura y una luz blanca plateada lo atravesó. Los cráneos y peatones que le bloqueaban el paso quedaron cortados en dos. Pateó y saltó hacia el hombre de la túnica negra. La espada ligera, con luz sagrada, atravesó el corazón del oponente con el sonido de un viento que rompía. Ignar finalmente evitó el ataque de Isi. Una mujer con una túnica dorada apareció repentinamente en la entrada. Mientras Isera continuaba cantando, fue como la campana del amanecer que perforaba la oscuridad, y las palabras sagradas de luz cubrieron toda la escena en un instante. La niebla negra dentro de la cueva se disipó sin dejar rastro. Los caminantes y esqueletos restantes parecían agotados, sus movimientos lentos, la fosforescencia verde en las cuencas huecas de sus ojos se atenuó. El tomo sagrado en la mano de Isera emanaba una luz suave y majestuosa, cada sílaba con el poder de purificar el mal, bañando toda la mina envuelta en un aura sagrada. El vampiro Ignar, alcanzado por la palabra de luz, tembló violentamente, con la piel chisporroteando bajo su túnica negra. Gritó de dolor, la luz roja de sus ojos titilando, como si estuviera a punto de extinguirse en cualquier momento. Un golpe poderoso. ¡Ah! Gritó el vampiro en agonía, su túnica negra desgarrada por la luz sagrada, revelando su cuerpo marchito y encogido. La luz roja en las cuencas de sus ojos se atenuó rápidamente. Los caminantes y esqueletos circundantes perdieron el control y se congelaron en seco. Algunos se tambalearon, luego se hicieron añicos con un estruendo, mientras que otros se desplomaron al suelo como marionetas sin hilos. La espada de Isi giró, atravesando el corazón de Ignar. La luz sagrada irradió de la herida, reduciendo lentamente su cuerpo a cenizas. La niebla negra de la cueva se disipó gradualmente con la muerte de Ignar, revelando manchas de sangre en las paredes y huesos rotos en el suelo. Calión envainó su espada y se quedó quieto, contemplando el montón de cenizas con un largo suspiro. Por fin se acabó. Gisela se acercó a ellos, con la luz sagrada en la palma de la mano envolviendo suavemente las heridas de él y de ella. Las heridas, causadas por la magia oscura del anterior ataque con la espada, sanaban rápidamente. Quizás la buena noticia aún no se ha difundido. Si Manfred descubre la restricción de la luz sagrada, no se rendirá. Debemos regresar rápido para completar nuestro plan. A veces hay que ir paso a paso, de lo contrario no sabrás quién es tu enemigo. Calión aferró la empuñadura a su cintura, escudriñando con la mirada las tenues sombras en las profundidades de la cueva. La neblina negra dispersada por el disco de luz sagrada parecía no haberse disipado por completo, y un aura tenue y fría persistía en las esquinas. Recordó la extraña luz roja que había brillado en los ojos de Ignar justo antes de morir. Ese resentimiento parecían aún flotar en el aire. Mi señor, ¿qué pasa si las fuerzas de Manfred comienzan a atacar? Susurró. Aunque las fuerzas de Manfred son mucho mayores que las nuestras, nuestra operación de aniquilación fue un éxito. Isi reconoció las preocupaciones de Calián, pero negó que Manfred hiciera ningún movimiento importante. Pero también tiene muchos enemigos el Imperio y los enanos que lo vigilarán de cerca. Como mucho, solo puede hacer pequeños movimientos en secreto. Tras eliminar con éxito el peligro oculto, los asesinos de Sin regresaron al campamento desde el lugar de la masacre de vampiros. La noche ya había caído silenciosamente.
Una llovizna constante seguía cayendo, sin dar señales de amainar. El viento nocturno aullaba en el campamento, y las banderas crujían con la fuerte brisa, produciendo una serie de potentes chasquidos. Los soldados que patrullaban llevaban armadura, que reflejaba un frío brillo en la penumbra. Al ver regresar a Izzy y a los demás, inmediatamente enderezaron sus cuerpos cansados y encorvados, hicieron un respetuoso saludo militar estándar y abrieron la puerta para dejarlos pasar. Izzy, al observar esto, hizo un suave gesto con la mano, indicando a estos leales soldados que prescindieran de la formalidad. Luego, sin detenerse, caminó directamente hacia la hoguera ardiente en el centro de la tienda. El resplandor de las llamas estiraba la figura de Izzy, meciéndose ligeramente con las llamas danzantes, brindándole una sensación única de paz posbélica. Callian y ella lo siguieron de cerca. Izzy se acercó a la fogata, se agachó y recogió un leño encendido. Lo arrojó a las profundidades de la hoguera. Inmediatamente saltaron chispas, brillando en el aire con una luz tenue pero brillante. En ese ambiente, Izzy comenzó a trazar los siguientes pasos. Si los vampiros realmente pretenden interferir en la situación fronteriza, Igna es solo el comienzo. Debemos tomar el control de Akendorf rápida y completamente antes de que reaccionen. Solo entonces podremos tomar la iniciativa en esta compleja situación. Por lo tanto, en cuanto cese esta incesante lluvia, nuestro grupo principal partirá de inmediato para eliminar las diversas fortalezas y finalmente capturar a Akendorf. Antes de que el grupo principal partiera, Izzy les instó a reforzar la seguridad alrededor del campamento. El denso bosque al sureste, con su complejo terreno de colinas onduladas y densos árboles, podría fácilmente albergar fuerzas no identificadas. Justo cuando Yishi daba instrucciones y los dos hombres tomaban notas diligentemente, ¿quién es? Ella se giró repentinamente, su mirada se dirigió hacia una zona sombría. Ya tenía la espada del juez firmemente agarrada. La luz sagrada en su palma, como invocada, se encendió silenciosamente, emitiendo un brillo deslumbrante que no podía ignorarse. Los demás reaccionaron con la misma rapidez, sin dudarlo, poniendo las manos sobre sus armas. Todo el campamento se llenó al instante de una atmósfera tensa. Sin embargo, aparte de los sonidos de sus movimientos, el campamento permaneció en completo silencio, un silencio sofocante que resultaba casi inquietante. Solo se oía el susurro del viento contra la lona de la tienda, un sonido como un susurro misterioso, y el ocasional crepitar de la fogata, como si añadiera un tenue aliento de vida al silencio. Ella frunció el ceño, mirando fijamente la zona sombría. La luz sagrada iluminaba las cajas de madera apiladas y la lona enrollada en la esquina de la tienda, pero los examinó con atención durante un largo rato, sin encontrar nada inusual. Callian apretó la espada con más fuerza, con pasos lentos pero firmes, mientras rodeaba las sombras. Movió suavemente la aguja mágica, una herramienta común entre los cazadores de demonios para detectar criaturas acechantes. Normalmente, cualquier rastro de caos causaría una perturbación. Sin embargo, la aguja mágica permaneció tranquila, imperturbable, como si el movimiento anterior hubiera sido una simple ilusión de Ayla. Percibió un fuerte olor subterráneo y húmedo, pero al examinarla más de cerca, se dio cuenta de que no provenía de los no muertos, sino de alguna criatura que acechaba en las sombras durante años, quizás incluso un animal común. ¿Qué ocurre? La voz de Bensi permaneció serena. Su mirada recorrió la tienda como un halcón, con la mano ya en la empuñadura de la espada en su cintura, listo para responder a cualquier peligro. Los guardias se reunieron rápidamente a su alrededor, formando un círculo defensivo semicircular, con la mirada fija en todas direcciones, negándose a bajar la guardia. Ella bajó lentamente la mano. La luz sagrada se desvaneció gradualmente, pero su ceño permaneció fruncido, sin decidirse. Disculpe, señor. Sí, hubo un disturbio hace un momento, pero fue muy leve. Puede que me haya equivocado. Señaló la parte más profunda de las sombras, donde yacían apilados varios fardos de cuerdas de repuesto. El suelo bajo ellos parecía más oscuro que en cualquier otro lugar. Quizás algún animal subterráneo. También huelo el olor húmedo y terroso, añadió Callian. Revolvió el montón de cuerdas y examinó cuidadosamente la zona, buscando cualquier detalle, pero no encontró marcas de garras ni señales de disturbio, así que concluyó que no era un hombre rata ni nada por el estilo. De acuerdo, como fue un malentendido, volvamos a nuestros puestos y permanezcamos atentos. Los demás deberíamos descansar temprano. Tenemos mucho que hacer mañana. Izzy instó a todos a relajarse, pero la interrupción los había desanimado un poco y no continuaron la conversación.
En cambio, cada uno regresó a sus tiendas a descansar. Después de todo, aunque el grupo principal ya había marchado, él aún tenía que supervisar los asuntos importantes de la ciudad de Hinsui. La lista de raciones y envíos de forraje yacía extendida sobre su escritorio. La respuesta del enviado enano debía llegar a la mañana siguiente, y también estaba el plan de colonización. Cada detalle requería una atención crítica. Se frotó las sienes doloridas, atenuó la luz de la vela y se tumbó en la cama de fieltro áspero. El sueño llegó lentamente, su mente aún rondaba la imagen de la mano de Ayla señalando las sombras y el ceño fruncido de Karian examinando el suelo. No supo cuánto tiempo pasó antes de que la oscuridad finalmente lo invadiera. En ese instante, sintió como si hubiera caído en una sombra pegajosa. La tierra bajo las cuerdas se deslizaba lentamente por las grietas, como si algo se moviera debajo. De vez en cuando, se oía un pequeño crujido, como pies raspando la piedra. Quiso pedir ayuda, pero sentía la garganta como algodón empapado en agua fría. Solo podía observar con impotencia cómo la sombra, más oscura que el entorno, se elevaba cada vez más, empujando finalmente las cuerdas. Apareció una cabeza de rata envuelta en tela negra. Su rostro, oculto tras ella, revelaba solo dos ojos tenuemente brillantes que lo miraban fijamente. Maestro Ishii, dijo de repente una voz femenina, como si narrara, despierte. Despertó sobresaltado, con el sudor corriéndole por las sienes hasta el cuello. Sus manos, aún aferradas, se estremecieron por el dolor de los nudillos clavándose en las palmas. La luz de la vela de la tienda casi se había consumido hasta el fondo del candelabro. La carta de respuesta del enviado enano, que estaba sobre la mesa, fue arrastrada por el viento nocturno, y finalmente aterrizó en la fila de la Federación del Norte. Un sutil sonido llegó desde el otro lado de la ventana, como si alguien golpeara el suelo con los dedos del pie. Inmediatamente apartó las mantas y agarró la espada rúnica. Al apretar los dedos alrededor de la empuñadura, las runas de la hoja se encendieron y la hoja, ligeramente caliente, pinchó, haciendo que sus pupilas se contrajeran ligeramente, la instintiva advertencia de la oscuridad. Entonces, desde arriba, se oyó un débil. Algo se arrastraba por la viga. Levantó la vista de repente, solo para ver varias figuras oscuras colgando boca abajo de las vigas. Sus ojos, ocultos bajo telas negras que los enmascaraban, eran como agujas empapadas en tinta, apuntando directamente a su garganta. Eran espadas cortas, grabadas con una luz azul venenosa. A la luz de las velas, brillaban siniestramente, casi fundiéndose con las sombras. Asesinos. Ya enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo, era demasiado tarde para preparar magia. La muñeca de las sombras movió bruscamente, y una espada corta, grabada con un veneno azul púrpura, cortó el aire, atravesándole la arteria carótida. Agachó la cabeza, blandiendo su espada hacia arriba. La punta de su espada rúnica chocó con la hoja, produciendo un agudo sonido metálico. El ataque del otro lado ya se avecinaba. Sus pupilas se contrajeron y su cuerpo giró instintivamente hacia la izquierda. La hoja corta rozó su ropa y atravesó la cama tras él, abriendo diminutos agujeros negros en medio de una lluvia de astillas de madera. Asesinos Skaven del clan Esin. Reconoció su origen y, con un grito bajo, desenvainó su hoja rúnica, con un destello de luz arqueado, y golpeó a la figura más cercana. El asesino reaccionó con una velocidad asombrosa, deslizándose medio metro por la viga como un geco. Los demás hombres rata se coordinaron estrechamente, blandiendo sus espadas cortas hacia la muñeca de Ishii. Ishii se vio obligado a retraer su hoja, y el asesino, aprovechando el impulso para rodar al suelo, golpeó el suelo con los dedos de los pies y salió disparado tras él como un fantasma. Los guardias fuera de la tienda estaban claramente alarmados. El choque de armaduras y espadas resonaba rápidamente, pero la batalla en el interior ya había alcanzado su punto álgido. Los tres asesinos formaron un triángulo, rodeando a Ishii por el centro. Sus movimientos eran impecables, cada golpe apuntando directamente al punto vital, el crujido agudo de las cortas hojas rasgando el aire como la lengua de una serpiente venenosa. La espada rúnica de Ishii danzaba impenetrable en el estrecho espacio, su luz se arremolinaba a lo largo del dibujo de la hoja, obligando a los asesinos a permanecer cautelosos, con un destello de miedo en sus ojos bajo la tela negra. Nuestro señor está siendo atacado. Rugió el capitán de la guardia desde afuera, seguido de un fuerte golpe en la puerta. Pero los asesinos parecían preparados. De repente, uno de ellos sacó una pequeña bola negra como la brea de su pecho y la estrelló con fuerza contra el suelo.
Con un golpe sordo, una espesa niebla negra se extendió al instante, con un penetrante olor a azufre y reduciendo la visibilidad a menos de 1 metro. Tos, tos. Benshi, asfixiado por el humo, ladeó la cabeza, solo para oír 3 sonidos distintos que perforaban el aire. Entonces, con 3 crujidos, las chispas de las dagas al chocar con las flechas atravesaron la neblina negra. Cuando el humo se disipó, la tienda estaba vacía, salvo ella, Calión y los demás que habían entrado corriendo. Solo la hoja envenenada en la cama y la pólvora negra en el suelo atestiguaban el peligro. Los guardias entraron corriendo en la tienda, con la luz de sus antorchas iluminando el rostro de Yishi. Revisen las demás tiendas inmediatamente, sellen todas las entradas y salidas del campamento y revisen los pozos circundantes. Sí. Se quedó mirando el enorme agujero en la vida, cortado por la daga, perdido en sí mismo. Mi señor, ¿se encuentra bien? Ayla se agachó, rozando el polvo del suelo con las yemas de los dedos al percibir algo. Es altamente tóxico y transmite una energía negativa. Se levantó y miró a Irishi, con los ojos llenos de ira y miedo. Si lograron infiltrarse en su tienda, me temo que hay una vulnerabilidad en las defensas del campamento. Calión, con la mano en la empuñadura de su espada, también se agachó, recogiendo un poco de pólvora negra con las yemas de los dedos y oliéndola. Frunció el ceño en un instante de duda, evidentemente dudando de su propia nariz. ¿Cómo podrían ser ratas? Estoy demasiado familiarizado con estas cosas, pero ¿por qué no puedo olerlas? Todos llegaron armados, y era evidente que el ruido se había extendido por todo el campamento. Isera se acercó rápidamente a Irishi, con una suave luz sagrada emanando de su palma. Examinó cuidadosamente su cuerpo, confirmando que no estaba envenenado ni herido antes de dar un suspiro de alivio. Al ver que Isera, Jon y los demás habían llegado, y que no faltaba nadie, la expresión de Irishi se iluminó ligeramente. Son asesinos especialmente entrenados por el clan Esin de los hombres rata. Irishi comenzó a explicarles a todos que el clan Esin es la espada de la sombra de los clanes de hombres rata, los mejores en ocultación y asesinato. Han sido sometidos a un entrenamiento brutal en laberintos subterráneos desde la infancia y pueden mimetizarse en la oscuridad con la ayuda de diversos accesorios. Ni siquiera los perros de patrulla más sensibles pueden detectar el olor a rata en los maestros asesinos más elitistas. Los guardias de la puerta del campamento no notaron nada inusual en ese momento, probablemente porque usaron la pólvora subterránea para ocultar su olor. Sus espadas cortas están templadas con diversos venenos, y algunos de los maestros asesinos incluso empuñan armas hechas de piedra de disformidad. Una panda de ratas de la cuneta. Kuidou desenvainó repentinamente su espada, y la hoja destrozó la mesa de madera a su lado. Apretó los dientes entre el serrín que volaba. El sigilo de estos asesinos es increíblemente extraño. Jon miró la pólvora negra en el suelo con el rostro sombrío. Y su coordinación es impecable, y su retirada está perfectamente sincronizada. Esto no parece un asesinato improvisado. Irishi se acercó a la ventana, apartó la cortina de la tienda y contempló la noche oscura y lluviosa. La lluvia golpeaba el techo de la tienda, produciendo un sonido denso que parecía ahogar el mundo entero. Vienen por mí. Los ojos de Carian se congelaron al recordar las sombras amenazantes que había visto antes en la cueva y las asombrosas habilidades de sigilo de los asesinos hombres rata. ¿Estás diciendo que están relacionados con el vampiro Ignar? Lo más probable es que esté relacionado con la Federación del Norte. Lo que es seguro es que los hombres rata asesinos del clan Esin solo están interesados en oro y piedra de disformidad. Su repentina aparición aquí debe ser orquestada por alguien. De ahora en adelante, el campamento está en alerta máxima. Los guardias se turnarán en el servicio, y nadie puede salir del campamento sin permiso. Además, Jon, necesito que regreses inmediatamente al cuartel con un grupo de hombres y traigas a nuestros lobos huargos. Los lobos huargos son mucho más sensibles a las criaturas oscuras que los sabuesos comunes, y con ellos cerca, la alianza de sombras de los hombres rata será mucho menos efectiva. Ella, Calión, continúen liderando al equipo de brujos en la búsqueda en las profundidades de los bosques del sureste. Ahora depende de ustedes. Si esas ratas se atreven a quedarse por aquí, les haremos pagar, prometió ella, golpeándose el pecho con una mano. Jon se dio la vuelta y salió de la tienda. Su voz, llamando a los soldados, pronto resonó a través de la lluvia. La lluvia había cesado en algún momento, y un atisbo de palidez apareció en el horizonte. Irishi, de pie fuera de la tienda, observaba a los guardias desplegarse en el denso bosque, con el ceño fruncido. La aparición del asesino Esin no era casualidad.
Sumado a los túneles de los hombres rata bajo Ciudad Mercator, esto significaba que el sistema de defensa subterráneo enano en la frontera tenía obvias lagunas. Si estos hombres rata lograban infiltrarse en Ciudad Mercator a través de los túneles, entonces el ejército de hombres rata probablemente estaba usando estos pasajes en secreto para reunirse. Necesitaba informar de este descubrimiento a la corte enana lo antes posible. De lo contrario, si las defensas subterráneas de la fortaleza enana eran violadas, toda la frontera norte del imperio estaría en peligro. Con este pensamiento, la mirada de Izzy se agudizó. Levantó la vista hacia el denso bosque a lo lejos, envuelto en la niebla matutina. Podría haber no solo planes dirigidos contra Ben Sigel, sino también una conspiración que podría subvertir el mundo entero. Durante los siguientes días, Izzy y sus compañeros no se atrevieron a dormir sin sus armaduras. Aguantaron hasta que cesó la lluvia y John regresó con los lobos wargos, como estaba previsto. Solo entonces reanudaron la marcha. Para entonces, ya habían perdido algo de tiempo. Afortunadamente, los lobos wargos ahora rondaban el borde del campamento, agitando la cola y escudriñando los alrededores con cautela, disuadiendo a cualquier espía acechante. Cuando el cuerno anunció la reunión del grupo principal, los soldados reunieron rápidamente su equipo. El tintineo de las pesadas armaduras y el traqueteo de pasos acompasados se fundieron en una sola y poderosa corriente. Izzy montó en su caballo y contempló las ondulantes colinas salpicadas de varios fuertes construidos por los nobles de la Federación del Norte. Estos fuertes eran esencialmente pequeños castillos construidos por los nobles, pero no habían podido desarrollarse plenamente debido a la falta de mano de obra. Esto se debía a que las condiciones en Akendorf eran aún más duras que en el territorio de la Punta Dorada, lo que obligaba a reforzar continuamente las murallas de la ciudad para defenderse de ataques foráneos, como hombres bestia o pieles verdes. Estos pequeños fuertes se convirtieron en un obstáculo para el avance de Bensi. La mayoría de estos fuertes de aldea estaban construidos en las laderas. Si bien sus murallas no eran especialmente altas ni estaban fortificadas, las torres de flechas estaban equipadas con catapultas y ballestas sencillas, lo que demostraba claramente unas fortificaciones meticulosamente reforzadas. Para complicar aún más las cosas, cada fuerte de aldea estaba guarnecido por un número variable de soldados de la Federación del Norte, con el claro objetivo de luchar contra Izzy hasta el final. Este ataque a las fortalezas era una táctica dilatoria común empleada por la Federación del Norte. Al dispersar sus fuerzas en puntos estratégicos, los atacantes se veían obligados a capturar a cada uno individualmente, consumiendo tiempo y suministros. Ya fueran hombres bestia o pieles verdes, una vez que consiguieran una fuerza significativa, los enanos circundantes naturalmente los ayudarían a eliminarlos. Izzy sabía que no romper rápidamente esta línea defensiva no solo retrasaría la arada de primavera, sino que también daría tiempo a la Federación del Norte para esperar refuerzos. Esta era la primera operación militar a gran escala de Bensi como conde fronterizo, y necesitaba demostrar el poder de la ciudad Punta Dorada e impresionar con su fuerza a los nobles que esperaban. De lo contrario, la batalla solo se volvería más difícil. La espada de Izzy apuntaba a un fuerte de piedra distante. Si bien no era grande en general, ocupaba una posición crucial, justo en medio del camino que conducía a Akendorf. Era la fortaleza defensiva más externa y sólida de esta región montañosa. Su captura abriría una brecha para el avance. Los muros del fuerte, construidos con piedra grisácea, se alzaban más de 10 metros de altura. Sus superficies erosionadas estaban plagadas de agujeros de bala y grietas, evidentemente sufriendo el impacto de innumerables batallas. La vanguardia avanzaba velozmente, con los lobos temibles a la cabeza. Sus profundos gruñidos perforaban la niebla matutina, asustando a las aves del bosque. Los defensores, evidentemente conscientes de la situación, izaron la bandera de la Confederación del Norte sobre las murallas, levantaron el puente levadizo frente a la puerta del fuerte y cavaron profundas trincheras alrededor de las murallas. Desde la torre de flechas, las figuras de los soldados de la Confederación del Norte se balanceaban tras las almenas, con sus arcos largos ya tensados y las puntas de sus flechas brillando con frías intenciones asesinas a la luz de la mañana. Las bolas de piedra de los trabuquetes se izaron lentamente, y el aire estaba cargado de tensión. Levantó la mano para indicar a las tropas que se detuvieran y acamparan. El mensajero a su lado ondeó inmediatamente su bandera, y las tropas que avanzaban con rapidez estabilizaron sus posiciones. El campamento central comenzó a levantarse en un instante. Izzy se quitó de la cintura el telescopio monocular que le había comprado al enano.
El contorno del fuerte de piedra se distinguió con mayor claridad a través del tubo. Los rostros tensos de los soldados eran apenas visibles tras las almenas. El cabrestante junto a la catapulta seguía girando lentamente, y era evidente que los defensores estaban haciendo los preparativos finales para la defensa. Señor, ¿necesitamos enviar un enviado para persuadirlos de que se rindan primero? Preguntó John en voz baja a su lado, con la mano en la espada que llevaba en la cintura, listo para responder a cualquier emergencia. Y si bajó el telescopio. La lente reflejaba la luz de la mañana. No es necesario, respondió rotundamente. Por aquí es por donde tenemos que pasar. Vanmier no enviaría a un general en quien no confiara. Dado que estableció esta línea de defensa, no pensaba dejarnos pasar fácilmente. Convencernos de que nos rindiéramos solo sería una pérdida de tiempo. Transmitan mis órdenes. El batallón de ingenieros acampará de inmediato. Que el capitán de artillería Brun prepare la artillería. En 1 hora, lancen la primera ronda de ataque contra el fuerte de piedra. Sí. Los ingenieros empujaban los carros de equipo pesado y se movían afanosamente frente al campamento. En lo alto de la muralla de la ciudad, el comandante de la Federación del Norte había visto claramente la conmoción. Desenvainó la espada larga que llevaba a la cintura, la apuntó al campamento de Isi y gritó con fuerza. Los soldados en la muralla estallaron en gritos. Nos esperan para que los convenzamos de rendirse, Isi se giró y miró hacia atrás. Ingenieros, ¿están listos nuestros cañones de bronce? Un sonido sordo de metal chocando llegó tras él, y los soldados descargaron varios cañones de bronce negro de las carretas. Las bocas se levantaron lentamente y apuntaron a la puerta del fuerte de piedra. Los ingenieros a ambos lados del cañón revisaban cuidadosamente los cañones y las espoletas. El capitán de artillería Brun, quien originalmente era un tirador de primera, ahora es el aprendiz enano jefe del taller de armas de la ciudad de Hinsui. Conoce estos cañones de bronce de nuevo desarrollo como la palma de su mano. En ese momento, dio un paso adelante rápidamente y respondió en voz alta. Su excelencia, los 8 cañones de bronce están cargados, los proyectiles han sido revisados y están correctos, y pueden dispararse en cualquier momento. La mirada de Isi se posó en el fuerte de piedra. Los defensores tras las almenas observaban nerviosos los cañones, y apenas percibían el pánico que se respiraba en susurros. Capitán Brun, derribe la puerta inmediatamente. Le ordenó Yishi, y luego gritó a los soldados. Como Vanmier de Akendorf quiere ganar tiempo, no podemos permitírselo. Tranquilo, general. Todos los cañones están ajustados y cargados, esperando su orden. Entonces, comiencen. Brun giró bruscamente, golpeando su puño derecho contra su peto izquierdo. Su voz, característicamente grave, resonó entre las filas. A Ciudad Punta Dorada, fuego. Con la orden, 8 artilleros encendieron simultáneamente sus mechas, y chispas silbantes se precipitaron por las mechas hacia las profundidades de los cañones. En la niebla, rugidos ensordecedores estallaron uno tras otro, como truenos que retumbaban en el cielo. Los cañones de bronce fueron sacudidos por el retroceso, dejando profundas cicatrices en el suelo. La primera ronda de prueba no fue muy precisa. Varios proyectiles impactaron contra la muralla, pero 3 impactaron con precisión en la puerta. La pesada puerta de roble crujió bajo el intenso impacto, deformando y combando sus herrajes, provocando un estrépito de astillas de madera y grava. Los defensores de la muralla temblaron de pánico. Algunos incluso dejaron caer sus arcos y flechas. Brun observó el efecto de la bala de cañón, frunciendo ligeramente el ceño, e inmediatamente ordenó ajustes. Esta vez, los ingenieros ajustaron el ángulo de la boca del cañón basándose en las desviaciones de la primera ronda de prueba. Tras esperar al menos medio minuto, la siguiente bala de cañón impactó con la precisión de un trueno furioso, impactando en el mismo punto. Las grietas de la puerta se ensancharon instantáneamente bajo el impacto continuo, lanzando astillas de madera y fragmentos de metal por todas partes. Si bien el efecto pareció significativo, en realidad, abrir una brecha en la puerta con balas de cañón requeriría más tiempo. Además, la pequeña trinchera, similar a un foso, planteaba otro desafío. Si bien el cañón tenía un largo alcance, los proyectiles no eran tan potentes como se esperaba. Unas cuantas balas serían suficientes para atravesar la puerta. La recarga y el enfriamiento también requerían bastante tiempo. Cada recarga requería que los artilleros se coordinaran tácitamente, primero limpiando el cañón de residuos de pólvora y luego recargando con pólvora y proyectiles nuevos. Este proceso parecía particularmente largo en el tenso ambiente del campo de batalla.
Los defensores de las murallas de la ciudad se calmaron rápidamente de su pánico inicial. Incapaces de atacar a la artillería a cientos de metros de distancia, comenzaron a usar todo lo posible para rellenar las grietas en las puertas de la ciudad. Al mismo tiempo, las ballestas comenzaron a ajustar lentamente sus ángulos hacia las posiciones de la artillería, buscando una oportunidad para contraatacar. Fuerte de piedra. Kuidou notó los movimientos de los defensores y frunció el ceño, sintiendo que era ineficaz no entrar en batalla después de tanto tiempo. Se acercó al caballo de Isi y lo desafió con voz apagada bajo su yelmo. Señor, puedo liderar a mis soldados para forzar un flanco que cruza la trinchera y derribar esta muralla derruida. No tardarán mucho. Pueden comenzar el ataque en 1 o 2 días como máximo. Isi observó un momento y negó con la cabeza, recorriendo con la mirada el terreno que rodeaba el fuerte de piedra. Si bien la trinchera no era ancha, era lo suficientemente profunda como para obstaculizar una carga de infantería. Un ataque precipitado ahora solo resultaría en un aumento de bajas. Este cañón fue construido para este escenario preciso. Si bien podía reanimar a los soldados, la muerte era una realidad, y no había necesidad de hacerlo solo para cortar un corto período de tiempo. Levantó la mano para indicarle a Kuidou que se calmara y luego se volvió hacia Brun. ¿Cuánto tardaremos en derribar por completo la puerta de la ciudad? Brun, que observaba el movimiento en la muralla, se giró de inmediato y respondió a la pregunta de Isi. Señor, aunque han aparecido grietas en la puerta de la ciudad, la estructura principal sigue intacta. Calculo que se necesitarán al menos varias descargas más para asegurar su colapso total, quizás hasta la tarde. ¿La tarde? Parece que tendremos que esperar hasta mañana para capturar esta fortaleza, confirmó Isi. General Kuidou, ¿me oye? No hay necesidad de apresurarse. Estaremos listos para atacar mañana por la mañana, después del desayuno. Kuidou, aunque algo impaciente, asintió con firmeza y respondió en voz baja. Sí, señor. Luego regresó a sus tropas y comenzó a organizarlas para el ataque del día siguiente. El tiempo transcurrió lentamente y el sol se puso gradualmente, tiñendo el cielo de un naranja brillante. Las posiciones de artillería continuaron su bombardeo metódico. Cada rugido iba acompañado de un estallido de pánico entre los defensores de la muralla. Las grietas en la puerta de la ciudad se hacían cada vez más grandes, y ya se podían ver figuras tambaleándose en el interior y las vigas de madera utilizadas como refuerzo. A medida que el desarrollo mejoraba, el número de tropas se hacía cada vez mayor. Esta era la primera vez que comandaban un ejército de casi 1000 hombres. Por lo tanto, Jishi se encontraba en la tienda central del ejército, y él y varios generales discutían de nuevo el plan de ataque del día siguiente. En el mapa, la ubicación del fuerte de piedra estaba marcada en rojo, y las trincheras y los densos bosques circundantes estaban claramente marcados. Mañana por la mañana, tras la explosión de la puerta de la ciudad, Kuidou, liderarás a la infantería pesada para que cargue primero, atraviese las trincheras y ocupe el paso de la puerta. Iván, tú guiarás a los arqueros para que se retiren de los densos bosques a ambos lados y, después de que los guardias con escudos y alabarderos llamen la atención, despejarás a los arqueros de la muralla y darás cobertura a la infantería. Juan, tú guiarás a los caballeros para que se mantengan a la defensiva fuera de la ciudad. Una vez abierta la puerta de la ciudad, entra en el fuerte inmediatamente para evitar que los defensores se derrumben y se enzarcen en combates callejeros para ganar tiempo. Entendido. Respondieron los generales al unísono. Al caer la noche, los lobos huargos yacían en silencio al borde del campamento, emitiendo ocasionalmente gruñidos bajos mientras vigilaban el campamento. Una hoguera ardiente se encendió dentro del campamento, y los soldados se reunieron a su alrededor, puliendo sus armas y revisando sus armaduras. Sus rostros no mostraban rastro de fatiga, sino que estaban llenos de anticipación por la batalla del día siguiente. Frente a cientos de soldados de esta magnitud, sería difícil defenderse sin contar con fortificaciones relativamente robustas. Estos guardias con escudos, que nunca se quitaban la armadura durante la marcha, podían cargar directamente con la armadura completa, aniquilando al enemigo de una sola carga. Este conflicto a pequeña escala era solo un ejercicio de entrenamiento para el mando de todos. Maten. La puerta de la ciudad ha sido violada. A la mañana siguiente, con la última ronda de fuego de artillería, la desmoronada puerta de la ciudad finalmente se derrumbó con un rugido resonante. Roble roto y escombros, mezclados con polvo, se elevaron hacia el cielo, y el puente levadizo cayó con ellos. Kuidou rugió, y la infantería pesada se abalanzó sobre la trinchera como una marea.
Sus enormes escudos de torre formaban una barrera de acero ante ellos, bloqueando cada flecha que disparaban los defensores. Incluso las pesadas flechas disparadas desde las torres de ballestas eran desviadas por los escudos de hierro con un golpe sordo. Cruzaron el puente de madera improvisado, salpicando agua fangosa, mientras sus pesadas pisadas sacudían ligeramente el suelo. Los defensores de la muralla intentaron lanzar rocas y queroseno, pero los arqueros de Iván ya se habían retirado a sus flancos, cubriéndose en el denso bosque. Una densa lluvia de flechas barrió las murallas como langostas, haciendo que quienes se asomaban gritaran y cayeran de las murallas. Los soldados cruzaron rápidamente la trinchera sobre tablones preparados, lanzas en mano, lanzando una lluvia de lanzas contra los defensores que salían en masa por las puertas de la ciudad. Los arqueros en las murallas intentaron reprimir la carga de la infantería, pero se encontraron con el fuego preciso de los arqueros de Iván, que se habían retirado a los densos bosques a ambos lados. Las flechas silbaban en sus gargantas, haciendo que los cuerpos cayeran de las almenas uno tras otro. Kuidou lideró la carga, cargando contra la puerta de la ciudad en ruinas. Con un movimiento de su mandoble a dos manos, partió en dos, con escudo y todo, a dos soldados de la Unión que intentaron bloquear su avance. La sangre manchó al instante los escalones de piedra bajo sus pies. «Síganme», rugió, cruzando el umbral. La infantería pesada lo seguía de cerca, con su formación de escudos como un muro móvil, haciendo retroceder a los defensores que salían del fuerte. Jon, a lo lejos, ya no podía contener su emoción. Al ver las puertas abiertas, espoleó de inmediato a su caballo, listo para cargar sobre los pesados tablones y entrar en el fuerte con un rugido silbante. Easy permanecía en la alta ladera a las afueras de la ciudad, observando la batalla a través de un telescopio. Con la abrumadora superioridad numérica y la coordinación de fuerzas, las defensas se desmoronaban rápidamente. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de la puerta de la ciudad y a la anchura insuficiente de los tablones improvisados, varias falanges de soldados estaban apiñadas, lo que dificultaba que las tropas de seguimiento los siguieran rápidamente. ¿Cómo comandaban Kuidou y Freyr? La brecha ni siquiera se había abierto del todo, así que ¿por qué estaban apiñados? ¿Y por qué Jon cargaba ahora? Sin embargo, después de que Varian, quien estaba junto a Jon, le hablara, los caballeros que se encontraban fuera del puente regresaron. Observando desde lejos, Easy se sintió disgustado. Inmediatamente quiso que Kuidou siguiera liderando la carga, mientras Freyr conducía a sus tropas de regreso. Pero esto no era un juego. Los soldados en el campo de batalla no podían ejecutar todas las órdenes con la precisión de piezas de ajedrez, y tras estar apiñados en un ataque, era aún menos probable que pudieran retirarse fácilmente. Que así fuera. Easy se dio cuenta entonces de que, si bien los soldados eran disciplinados, sus hombres se veían obligados a seguir las indicaciones del sistema, y su capacidad para ejecutar tácticas en el campo de batalla aún era deficiente. Anteriormente, habían librado batallas defensivas a pequeña escala, por lo que esta falla no se había descubierto por completo. Ahora, Easy ya no tenía el control general, simplemente dejaba que unidades individuales comandaran un ejército de casi 1000 hombres en combate coordinado. La coordinación entre las armas, la eficiencia de la transmisión de órdenes en el campo de batalla y la capacidad de los comandantes para responder a emergencias se convirtieron en desafíos abrumadores. Easy bajó los binoculares, golpeando inconscientemente con los dedos los rieles de la silla de montar. Esta batalla para derribar la fortaleza de la aldea era una prueba práctica para su creciente ejército, pero aún parecía insuficiente. Las tácticas dilatorias de Van Miel con las fortalezas consumieron el tiempo y los suministros de Easy, pero también le brindaron inesperadamente una excelente oportunidad para entrenar a sus tropas. Kuidou estaba ahora de muy buen humor. Su pesada falange de infantería se abalanzó sobre la fortaleza como un martillo, pero poco a poco perdió fuerza en las estrechas calles. Freyr ondeaba frenéticamente sus estandartes en la retaguardia, intentando dispersar las filas. Sin embargo, las primeras filas estaban inmovilizadas por las flechas disparadas desde las murallas y los defensores que cargaban desde los callejones, dejándolas atrapadas. No obstante, sus hombres eran tan élite que, incluso en medio de la lucha callejera, confiaban en su armadura superior y en sus tácticas coordinadas para avanzar con paso firme. Los guardias con escudos formaron una formación cerrada, bloqueando las flechas y las rocas, mientras los alabarderos hundían sus espadas entre las grietas, aniquilando sin cesar a los defensores.
Mientras el sol del mediodía brillaba sobre las desmoronadas murallas de la fortaleza, el último defensor fue atravesado en el pecho por la larga flecha de Iván desde lo alto de la torre de flechas, y la bandera de la ciudad de la Punta Dorada finalmente se alzó sobre la fortaleza de piedra. Kuidou, ensangrentado, se acercó a Isi y arrojó una cabeza ensangrentada al suelo. Señor, dijo, aquí está la cabeza del comandante del fuerte de piedra. Había más de 300 defensores dentro, y con la excepción de unos pocos que se rindieron, todos fueron aniquilados. Otros generales siguieron el ejemplo. La batalla estaba ganada y el fuerte de piedra fue capturado. Jishi cabalgaba, pero no parecía muy contento. Isi desmontó y observó lentamente a los generales que tenía delante. Algunos rostros reflejaban emoción, mientras que otros estaban marcados por la fatiga. Isi habló con calma. Aunque ganamos esta batalla, no fue una victoria honorable. Todos lo miraron con asombro. Anoche, organizamos nuestras respectivas tareas y objetivos. Sin embargo, a juzgar por la orden que acabamos de dar, falta coordinación. Declaró Isi con franqueza. Aún hay mucho por mejorar. En los próximos días, deben estudiar con diligencia las tácticas y las habilidades mágicas, ofreció una crítica poco común. En el campo de batalla, ningún elemento puede pasarse por alto. La razón por la que pudimos ganar tan fácilmente se debe en gran medida a que nuestros soldados son de élite y el enemigo está superado en número, lo que nos da una enorme ventaja. Desde la carga de infantería hasta el combate callejero para despejar al enemigo, hemos expuesto muchos problemas en cada eslabón. Kuidou, tu valentía es incuestionable, pero solo sabes atacar a ciegas. Si el enemigo ha tendido trampas en los callejones, ¿cómo afrontará tu falange de infantería pesada esta situación? Kuidou bajó la cabeza y dijo con algo de vergüenza. Mis subordinados solo pensaban en lograr un avance lo antes posible. Freyr, y si volvió la mirada hacia el sargento mayor, usted es responsable de despachar toda la formación, pero no logró despejar la congestionada ruta ofensiva a tiempo, lo que provocó que las tropas de seguimiento no pudieran avanzar con fluidez y se estancaran. Freyr se apresuró a decir. Mis subordinados han fallado en su deber, por favor, castígueme, señor. Al ver que Bensi los señalaba uno por uno. Al ver esto, John dio un paso al frente y admitió su error. Señor Isi, me equivoqué. Fui demasiado impaciente para cargar, intentando guiar a los caballeros hacia la ciudad antes de que las puertas estuvieran completamente despejadas. Esta acción casi causó el caos. Isi agitó la mano, con la mirada fija en todos. El castigo no es nuestro objetivo final. Me han seguido durante algún tiempo, desde un pequeño grupo de unos pocos hasta una fuerza de miles. En el futuro, obviamente, comandaremos un mayor número de soldados y diferentes tipos de tropas. Algunos de ustedes incluso podrían liderar ejércitos enteros, controlando la situación general. Además, las formas de lucha en el campo de batalla cambian constantemente, así que ustedes también deben seguir aprendiendo y mejorando. De lo contrario, ¿cómo podrán mantenerse solos en las grandes batallas del futuro? Esto era exactamente lo que Bensi esperaba de ellos. Claramente, con el paso del tiempo, el tamaño del ejército de Isi seguiría creciendo, y los enemigos a los que se enfrentarían serían cada vez más poderosos. Si estos generales se quedaban estancados en su nivel actual de comprensión táctica, sin duda se quedarían atrás en el desarrollo del ejército. En ese momento, Isi se vería obligado a depender completamente de los héroes invocados por el sistema para liderar el ejército. Esto no era lo que Isi deseaba. Una combinación de ambos era la combinación ideal. Esperaba que los generales que entrenaba pudieran complementar a los héroes del sistema, apoyando juntos el futuro de este ejército. La voz de Isi tenía un matiz de significado. La batalla de hoy expuso no solo nuestros problemas de coordinación, sino también las limitaciones de nuestro pensamiento táctico. No podemos confiar únicamente en la valentía de nuestros soldados y su equipo superior. También debemos aprender a emplear la sabiduría y la estrategia para alcanzar la victoria. Hizo una breve pausa, recorriendo de nuevo con la mirada a la multitud. Habló con seriedad. De hoy en adelante, después de cada batalla, todos los comandantes deben reunirse para revisar y analizar la situación, deducir tácticas y aprender magia de forma proactiva. La magia no es algo inalcanzable. Ahora que el gremio de magia ha abierto, espero que todos puedan al menos aprender a sanar. Después de todo, necesitamos con urgencia monjas sacerdotisas. En el futuro, curar a los soldados de forma proactiva será una señal fundamental de responsabilidad. La repetida mención de Isi sobre aprender magia denotaba su seriedad.
Las expresiones de los comandantes se tornaron solemnes al escuchar las palabras de Issy. Kuidou frunció el ceño. Había pasado años blandiendo un espadón en batalla y siempre había rehuido la magia que requería cantar conjuros. Pero, al ver la seriedad de los ojos de Issy, respondió con voz apagada. Yo aprenderé. Freire sintió pensativo. De hecho, estaba aprendiendo activamente, pero aún no había sido efectivo. Como sargento mayor, era más consciente de la importancia de los hechizos de sanación para mantener la efectividad de combate de las tropas en el campo de batalla. En batallas anteriores, muchos soldados solo sufrieron heridas leves, pero al no recibir tratamiento oportuno, sus acciones posteriores se vieron afectadas. John agarró con fuerza la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. Lo que acababa de decir Issy le acaloró la cara. No solo recordó su comportamiento impulsivo, sino que también se dio cuenta de que nunca antes le había dado importancia al aprendizaje de la cultura y la magia. John, ¿en qué piensas? Preguntó Bensi, al ver que estaba aturdido. Tu subordinado abrió la boca con la voz ronca como papel de lija. Antes no me tomaba el aprendizaje en serio. Siempre pensé que, como soldado nacido en una familia campesina, debía hablar con la espada. Las últimas veces que fui a barrer a los hombres bestia, dirigí a un pequeño grupo de soldados y no tuve mayores problemas. Pero esta vez, al frente de miles de personas, me di cuenta de que ni siquiera soy un comandante cualificado. Tienes razón. Confiar solo en la valentía y en los soldados de élite no es suficiente. Debo aprender táctica y magia. La voz de John tenía un dejo de vergüenza, pero era extremadamente firme. Bien dicho, Kuidou le dio una palmada en el hombro a John. Antes me apresurabas a la carga, pero ahora sabes que la inteligencia es más efectiva que la fuerza bruta. De ahora en adelante, estudiaremos juntos. Quien se quede atrás será castigado con la limpieza de las cabañas de los lobos huargos. Una risa áspera rompió la solemnidad de la tienda, y los demás generales no pudieron evitar sonreír, calmando al instante el ambiente. Issy observó la escena. Una leve sonrisa finalmente se dibujó en su rostro. Muy bien, siempre y cuando ustedes dos mantengan esta determinación. Luego, volvió la mirada hacia Iván y dijo. Sus arqueros regresaron justo a tiempo, pero podrían haber aprovechado la lluvia de flechas un poco antes. Si hubieran podido contener a los defensores de las murallas de la ciudad antes de la carga de Kuidou, quizás se habrían reducido las bajas de infantería. Iván hizo una reverencia y respondió. Entiendo. Sin duda, mejoraré la próxima vez. Issy se levantó y miró a todos. Recuerden, un buen general no solo se trata de ganar, sino también de mejorar continuamente en la guerra. Las voces de todos se volvieron firmes. Lo recuerdo. Estudiaremos mucho. Al ver que todos finalmente comprendían la importancia de estudiar para la guerra, la expresión de Issy se iluminó ligeramente. Se giró hacia el fuerte de piedra y comenzó a trazar su próximo plan. Hemos abierto una brecha en la fortaleza de piedra, pero esto es solo el principio. Van Mier ha dominado a Kendorf durante muchos años, y lo que nos espera a continuación será una defensa más fortificada y una fuerza enemiga mayor. Transmitan la información. Permitan que las tropas descansen mediodía y reabastezcan sus suministros, y luego partan hacia nuestro próximo objetivo esta tarde. Sí. Respondieron los generales al unísono, y luego se dispersaron para hacer los preparativos. El campamento se convirtió rápidamente en un hervidero de actividad. Los soldados heridos fueron trasladados a la tienda médica para recibir tratamiento, mientras el personal de apoyo comenzaba a inventariar el botín y los suministros restantes. Issy caminó solo hacia una ladera alta, mirando hacia Akendorf a lo lejos. Sabía perfectamente que Akendorf en sí no representaba un desafío formidable. Sin embargo, después de tomar Akendorf, habría fuerzas vampíricas al norte, tribus de pieles verdes al sur y hombres rata al este y al oeste. La prueba de una guerra masiva solo comenzaría entonces. La única diferencia sería quién la iniciaría. Este ejército aún joven debía madurar rápidamente hasta convertirse en una verdadera arma afilada mediante el bautismo de sangre y fuego. Tras capturar varios fuertes pequeños en el camino, el avance de las tropas se aceleró significativamente. Estos fuertes, evidentemente, no eran tan resistentes como los fuertes de piedra que bloqueaban la ruta principal, y los defensores, en su mayoría milicianos improvisados, estaban mal equipados y desmoralizados. Frente a las fuerzas de élite bien equipadas y cada vez más coordinadas de los demonios Issy, a menudo eran derrotados tras unas pocas ráfagas de artillería o una sola carga.
Sin embargo, cada batalla ofensiva y defensiva se convirtió en una lección de práctica táctica y coordinación para los generales. Mediante repetidos combates, sus habilidades de mando mejoraron notablemente. Así, ellos, sus tropas y sus cautivos, llegaron gradualmente a la ciudad de Akendorf. Akendorf. Akendorf es una de las ciudades más grandes de los reinos fronterizos y, por lo tanto, está bien fortificada. La ciudad mide aproximadamente 5 kilómetros de largo y ancho. Sus murallas, construidas con granito azul grisáceo, alcanzan 1 metro de altura, con crestas lo suficientemente anchas como para que 4 caballos de guerra corran uno junto al otro. Agujeros de bala, marcas de quemaduras carbonizadas y cicatrices de hacha de las pasadas luchas contra las invasiones de pieles verdes dan testimonio de su fortaleza. Cada pocos cientos de pasos, se alza una prominente torre de flechas, densamente poblada de emplazamientos de ballestas y morteros. La bandera amarilla de los reinos fronterizos, con su león dorado, cuelga de sus agujas, susurrando con el viento frío. Un foso, de 4 a 5 pies de ancho, rodea la base de las murallas de la ciudad. El agua brilla con un verde oscuro, y varios cadáveres de animales en descomposición flotan en su superficie, evidentemente obstáculos colocados por los defensores para impedir el cruce del enemigo. Frente a la puerta principal, construida con roble macizo y revestida de hierro, el puente levadizo llevaba tiempo erigido, con sus cuerdas tensas. En la base de la muralla, al otro lado del foso, se alzaban capas y capas de estacas de madera afiladas, cuyas puntas brillaban fríamente, como si advirtieran silenciosamente a cualquiera que se acercara. Cualquier intento de acercarse tendría un alto precio. Las murallas estaban ahora llenas de defensores, vestidos con uniformes azules, blandiendo lanzas y encendiendo hogueras. Algunos cargaban pólvora en sus hogueras. El olor a salitre se mezclaba con el viento gélido, y cada rostro reflejaba tensión y vigilancia. Liderando la carga estaba nada menos que Van Mirgeser, el pariente acondotiano. Se encontraba en lo alto de la torre de observación central, con su capa escarlata ondeando al viento. Sostenía la espada de mando en la cintura con una mano, con la voz ligeramente temblorosa por la ira. Maldito Isi, no creas que puedes actuar con imprudencia solo por ser un conde reconocido por el imperio. Akendorf no son esos pequeños y vulnerables fuertes de piedra, quiero ver qué puede usar para masticar este hueso duro de roer. Isi tiró de las riendas y levantó lentamente el catalejo. A través de la lente, sus ojos recorrieron cada defensa de la muralla. Las ballestas en las torres de flechas estaban tensadas, las bocas de los mosquetes de los soldados tras las almenas brillaban fríamente, y había varios cadáveres hinchados flotando entre las estacas de madera del foso. Obviamente, los espías que habían intentado colarse antes. Parece imposible capturar a Akendorf de un solo golpe. Por lo tanto, la mejor estrategia es acampar primero, observar el terreno y desarrollar un plan de asedio detallado. Transmitan la orden. Todas las tropas, acampen en terreno llano a 5 kilómetros al oeste de Akendorf, construyan fortificaciones defensivas y no se acerquen a menos de 1,5 kilómetros de las murallas de la ciudad para evitar el fuego de artillería enemigo. Al mismo tiempo, envíen equipos de exploración para realizar un reconocimiento completo de la ciudad, centrándose en la profundidad y el curso del foso, así como en los puntos débiles de las murallas, especialmente los puntos ciegos más allá del alcance de las torres de flechas. Con la orden, los soldados entraron en acción, montando el campamento metódicamente. Blandiendo palas, los soldados del batallón de ingenieros cavaron trincheras y colocaron caballos de frisa alrededor del campamento, con movimientos hábiles y eficientes. Pronto, un campamento impecablemente dispuesto surgió del desierto, con sus banderas ondeando al viento, haciendo eco a las banderas de las lejanas murallas de Akendorf. Solo entonces Isi avanzó lentamente con su caballo, llegando al frente de la muralla de Akendorf, frente a Van Miergeisel, Fanio y los demás. Van Miergeisel, que estaba en la muralla, ya lo había visto. El príncipe estaba de pie tras la almena más alta, con la mano izquierda apoyada en el mosquete que llevaba a la cintura y la derecha acariciándose la barba distraídamente. Fanio estaba a su lado, con el cabello gris alborotado por el viento. Conde Isi del Imperio, la voz de Van Mier se oyó desde la muralla, con un dejo de sarcasmo deliberado. Tienen un campamento impecable, pero me pregunto si sus soldados podrán resistir el fuego de artillería de Akendorf, dijo, agitando la mano, y los soldados que lo seguían inmediatamente empujaron varios cañones de bronce hacia la almena, apuntando con las bocas a Isi, que estaba abajo. Isi frenó su caballo, miró la figura en la muralla y transmitió su voz mediante magia.
Señor Van Mier, no me asuste con sus cañones que no dan en el blanco. Le aconsejo que primero compruebe si hay alguna tronera en su propia muralla. Señaló el cañón a lo lejos. Cuando mi gente esté lista, sabrá de quién temer. Fanio, en la muralla, habló de repente, con una voz tan aguda como papel de lija raspando una tabla de madera. ¿Y si, crees que una fuerza tan pequeña puede romper nuestra defensa? Ni lo sueñes. Rió con seguridad, y su voz sonó como la de un murciélago. Si te atreves a acercarte, te dejaré sin un hueso. Y si rió con sarcasmo. Dejaré que los soldados preparen sopa de murciélago esta noche. Si quieres rendirte, puedes venir a beber un tazón cuando quieras. Fanio, en la muralla, recibió un golpe en la llaga. Su rostro, originalmente gris, se volvió morado al instante, y sus colmillos le perforaron los labios, de los que brotó un hilillo de sangre negra. Se abalanzó sobre la almena, con las manos apoyadas en el borde, y rugió. ¿Y si? ¿Cómo te atreves a humillar a los vampiros? Esta noche, haré que mis murciélagos chupen la sangre de cada alma viviente de tu campamento, y aprenderás las consecuencias de ofender a los vampiros. Y si frunció los labios y giró su caballo. No se molesten, mis señores de las tierras fronterizas. Mi artillería pronto derribará sus puertas. Dicho esto, ignoró los gritos furiosos que provenían de las murallas y cabalgó de vuelta al campamento. Van Mier agarró al ahora violento Fanio y lo fulminó con la mirada. No tiene sentido discutir. Entonces tendremos tiempo de sobra para humillarlo. Varios días después, al amanecer, las tropas de Isi se desplegaron lentamente bajo las murallas de la ciudad. La falange de infantería se formó al frente como una marea de tinta. Los escuderos hundieron sus enormes escudos en el suelo, formando una barrera de acero impenetrable. Los alabarderos clavaron sus relucientes hojas por las aberturas de sus escudos, apuntándolos hacia las murallas de la ciudad. Freyr se situó en la retaguardia de la falange, ondeando su estandarte, ajustando constantemente la separación y los ángulos de las filas. Bajo el mando de Awen, los arqueros, apoyados por sus guardias con escudos, se mantuvieron en posición, listos para desatar una lluvia de flechas a la orden. Los caballeros de Juan formaron en los flancos, con sus caballos remando nerviosamente. Los caballeros empuñaron sus lanzas, sus armaduras brillando fríamente a la luz del sol, listos para asestar un golpe atronador al punto más débil del enemigo. En la retaguardia, se desplegaron varios cañones de bronce, y sus artilleros cargaron frenéticamente sus proyectiles, apuntando firmemente a los puntos débiles de la muralla. El aire estaba impregnado del acre olor a pólvora y azufre. Sacerdotes y sacerdotes, liderados por Isera, permanecían tras la línea, sosteniendo textos sagrados y murmurando oraciones de bendición. Una suave luz blanca emanaba de los textos sagrados que sostenían, envolviendo a los soldados que iban al frente, otorgándoles fuerza y protección. A medida que las oraciones se hacían más fuertes, un tenue halo apareció en la armadura de los soldados, y sus miradas se volvieron más decididas. Kuidou se encontraba al frente de la falange de infantería, portando una espada gigante. Sintiendo el poder divino que lo recorría, sonrió, se dio la vuelta y gritó a los soldados que lo seguían. Todos, ánimo y demuéstrenles a esos bastardos de las murallas que no se puede jugar con nosotros. Los soldados respondieron al unísono. El sonido fue tan fuerte que incluso los defensores de las murallas no pudieron evitar mirar a otro lado. En cuanto a los perros lobo terribles, no fueron expulsados del campamento. Los entrenadores los sujetaron firmemente, y un leve gemido salió de sus gargantas. Atacar una ciudad siempre es difícil, sobre todo cuando se posee artillería y se está en una posición elevada. Si solo avanzaran soldados, la situación se convertiría en un proceso gradual. Primero, llenar el foso, luego, construir escaleras y, finalmente, sacrificar vidas para construir la victoria. El coste sería demasiado alto para que Bensi lo aceptara. Pero este mundo no es solo un mundo de guerra. También es un mundo de magia. La brisa matutina aún estaba cubierta de escarcha. La artillería de Van Mier ya estaba preparada en el frente, pero no fueron las posiciones de artillería de Isi las que avanzaron primero. Formación de escudos. La bandera de mando de Freyr ondeó, y la primera fila de guardias con escudos avanzó al unísono, entrelazando sus enormes escudos para formar una barrera de acero impenetrable. Avanzando lentamente hacia el foso, Isi, protegido en el centro, los seguía de cerca. Se detuvieron lentamente a cientos de metros de distancia, justo al límite del alcance máximo de la artillería. Al verlo desde la muralla, el rostro de Van Mier se ensombreció. Gritó: ¡Fuego! Apunten todos sus cañones a esa formación de escudos en movimiento.
Bombardeen a ese arrogante Easy con cañonazos. Quiero ver qué tan fuertes son sus caparazones de tortuga. Los artilleros ajustaron rápidamente los ángulos de sus cañones y cargaron la munición. Las espoletas se encendieron con un suave crujido. Segundos después, un rugido ensordecedor estalló cuando proyectiles sólidos, dejando estelas de humo negro, se dirigieron silbando hacia la formación de escudos. Sin embargo, la mayoría de los proyectiles fallaron sus objetivos. Solo el último impactó la enorme barrera de escudos con tal fuerza que ésta se desplomó, aplastando instantáneamente a varios guardias de la primera fila. Pero a diferencia del mundo sin magia, los proyectiles, tras impactar varias filas, fueron finalmente detenidos por la formación de escudos. A pesar de la pérdida de varios guardias, la formación permaneció inmóvil, como una roca clavada en la tierra. Easy se encontraba en el centro de la formación, sintiendo las vibraciones de los escudos, con la mirada serena como el agua. Desenvainó su espada y comenzó a movilizar sus energías mágicas. Una ventisca. Esta era la magia que estaba a punto de desatar. Deténganlo. Fanio, encaramado en la muralla, dejó escapar un rugido agudo. Sus ojos brillaron carmesí, fijos en Easy, en el centro de la formación. De repente, sintió una oleada masiva de energía. Los 8 vientos mágicos, agitados por el propio maná de Easy, convergieron con una violencia sin precedentes. Incluso Fanio, que no era un maestro de la magia, conocía las implicaciones de este desatar de energía. Ya no quería ocultarse. Sus dedos huesudos formaron rápidamente sellos manuales, entonando un conjuro oscuro. Al resonar el conjuro, el aire sobre las murallas de la ciudad comenzó a distorsionarse. Innumerables murciélagos de la muerte salieron volando de detrás de las torres de flechas, con sus garras destellando con una luz fría, descendiendo hacia la posición de Easy. Cuidó rugió furioso, blandiendo su gran espada y partiendo en dos a los escurridizos murciélagos. Proteja a mi señor. Los guardias con escudos tras él formaron de inmediato una densa red protectora con sus lanzas, interceptando con precisión a los murciélagos de la muerte que se lanzaban en picado. Los cadáveres de murciélagos negros gigantes llovieron, su sangre fétida salpicando el suelo alrededor de la formación de escudos, pero no lograron atravesar las defensas. El aire del campo de batalla se estancó de repente. Casi al instante, la magia de Easy finalmente se gestó. Apuntó su espada larga en diagonal hacia el cielo, un tenue brillo azul emanaba de su punta. El aura única de la magia de hielo, como si pudiera congelar el aliento de una persona. El cielo, antes despejado, de la mañana se encapotó de repente, y el viento gélido se volvió violento. Sobre Akendorf, el cielo se cubrió de nubes grises oscuras a una velocidad visible. Copos de nieve como plumas comenzaron a caer, al principio dispersos, luego en un instante, transformándose en una ventisca que oscureció el sol. La humedad circundante se concentró rápidamente en su espada, formando una nube arremolinada de niebla blanca antes de condensarse en innumerables partículas de hielo diminutas. Siguiendo la trayectoria de su espada, se precipitaron hacia las murallas de la ciudad como una marea. En un instante, copos de nieve como plumas, mezclados con carámbanos, silbaron, y la temperatura se desplomó al instante hasta el punto de congelación. El viento aullante azotaba partículas de nieve como innumerables cuchillos de hielo afilados. Los lobos azotaban ferozmente las murallas de la ciudad, creando un extraño silbido. Los defensores de las murallas fueron sorprendidos, zarandeados por la ventisca, sin poder abrir los ojos. Los ballesteros luchaban incluso por apuntar, y sus mechas, empapadas por la nieve, fallaban con frecuencia. Fragmentos de hielo, azotados por el viento, golpeaban el casco de Vanmier con un sonido metálico. Entrecerró los ojos, observando la creciente tormenta de nieve en el cielo, con las venas hinchadas en la frente. Incluso los murciélagos que acababa de liberar se desorientaron en la ventisca, estrellándose contra las paredes o congelándose. El rostro de Fanio palideció. No esperaba el aterrador poder de la magia de Easy. Maldita sea. Vanmier golpeó la almena con el puño, con el rostro lívido mientras observaba la caótica escena. El artillero a su lado intentó disparar, pero la pólvora húmeda no prendió, así que solo pudo apretar el gatillo en vano. Los artilleros en la muralla estaban aún más desorganizados. Algunos estaban a punto de encender la mecha con antorchas, pero el viento frío las apagó. Otros, justo cuando sujetaban las balas de cañón, fueron desprendidos por partículas de hielo, que los hicieron caer en picado contra el foso, provocando una enorme salpicadura de agua helada. Incluso la superficie del foso comenzó a congelarse a un ritmo visible.
El hielo se extendía rápidamente hacia el otro lado, formando un amplio puente de hielo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Idiotas! ¿Qué hacen? Van Meer agarró del cuello al capitán de artillería que estaba a su lado, clavándose las uñas en las grietas de su armadura. Maten a ese mago con el cañón o moriremos todos aquí. El rostro del oficial palideció. Señaló la tormenta de nieve bajo las murallas de la ciudad con voz temblorosa. Señor, nuestros cañones están congelados. Van Meer siguió la dirección de su dedo y vio que los cañones, antes negros y brillantes, ahora estaban cubiertos por una gruesa capa de hielo, con pequeñas grietas en algunos lugares. Las armas que acababan de disparar proyectiles ahora se desplomaban contra la muralla como un montón de chatarra. Aflojó la presión y retrocedió 2 pasos, observando el conjunto de escudos inmóvil bajo las murallas y la figura dentro, que irradiaba un escalofrío. De repente, sintió un escalofrío penetrante. Esta era una magia de guerra que consumía 50 puntos de maná y podía cambiar directamente el curso del campo de batalla. Cuidó, Freyr. Easy se giró para mirar a los generales a su lado, con una voz fría por haber liberado la magia de hielo. Regresen a la posición. Esta ventisca durará media hora, y pronto será nuestro turno de atacar. Easy condujo a sus tropas de vuelta al frente de la formación, y los guardias con escudos, que acababan de ser abatidos por la artillería, se levantaron lentamente entre las oraciones de los sacerdotes. Las heridas sanaron rápidamente bajo la suave luz blanca, pero la armadura rota necesitaba ser reforjada. Media hora pasó rápidamente, la ventisca amainó gradualmente y el cielo se despejó. Sin embargo, el hielo del foso se había vuelto más grueso, lo suficiente como para que todo el ejército pudiera atravesarlo con facilidad. Cuidó, espadón en mano, fue el primero en pisar el hielo. El hielo bajo sus pies se quebró ligeramente, pero aguantó su peso con firmeza. Hundió su espadón en el hielo, haciendo que fragmentos de hielo volaran sobre su armadura con un crujido. Hermanos, demuéstrenles a esos cobardes de la ciudad que nuestros escudos son más fuertes que sus muros. Rugió. Tras él, la falange de infantería se abalanzó sobre el puente de hielo como una inundación, con sus grandes escudos al frente y sus alabardas detrás, avanzando hacia la base de la muralla. El puente de hielo está asegurado. Primer escalón, avancen sobre el hielo. Entonces, el estandarte de Freyr ondeó entre el viento y la nieve. Los guardias con escudos pisaban el hielo helado. El choque de sus grandes escudos resonaba como el rugido de tambores de guerra. En las murallas, Van Meer temblaba de rabia. Agarró las rocas cercanas y las arrojó al suelo, gritando: «Lanzad todo lo que podáis. Troncos, piedras, queroseno. Aunque no podamos quemarlos vivos, romperemos ese puente de hielo». Los soldados empujaban frenéticamente los troncos tras las almenas. Los pesados troncos rodaron por el conducto, estrellándose contra la formación de escudos con un golpe sordo. Los brazos de los escuderos se entumecían por el impacto, pero apretaron los dientes y apretaron sus enormes escudos con más fuerza contra las murallas, avanzando como una roca. Arqueros. Mantengan las murallas. La cuerda del arco de Iván se tensó, y una flecha tras otra atravesó el aire, atravesando a los soldados enemigos que empujaban los troncos. Un soldado, que apenas agarraba un extremo del tronco, recibió una flecha entre las cejas y cayó gritando. El tronco perdió el control, rodando por el tobogán hacia la muralla, hiriendo a uno de los suyos. ¡Maldita sea! ¿Cómo pueden sus arqueros disparar con tanta precisión? Van Meer miró fijamente a los soldados que seguían cayendo bajo la ciudad, con las uñas clavándose en las palmas. Se giró y le gritó a Fanio, que estaba a su lado. ¿No dijiste que había una manera de interrumpir su formación? Ahora usa tu as bajo la manga. El rostro de Fanio estaba contraído por la ira, y sus ojos estaban rojos como la sangre. No tengo otra opción. Esa maldita magia mató a todos mis murciélagos. ¿Por qué no descubriste que el conde fronterizo tiene una magia de hielo y nieve tan poderosa? ¿Es un kislevita? Al ver que los guardias con escudos habían llegado a la esquina de la ciudad y comenzaban a construir escaleras, Van Meer, en la muralla, estaba tan ansioso que se le hincharon las venas de la frente. Desenvainó la espada de mando que llevaba a la cintura, apuntó al enemigo en el puente de hielo y rugió. Transmitan mi orden, tiren todas las botellas de queroseno. Los soldados en la cima de la ciudad actuaron de inmediato. Sostuvieron las botellas de queroseno de cerámica, encendieron la mecha y las lanzaron con fuerza contra la formación de escudos. Las botellas de queroseno se estrellaron contra los escudos, derramándose, casi extinguidas por los fragmentos helados de nieve en la ventisca.
Sin embargo, algunas llamas aún titilaban entre las grietas de los escudos. Los guardias de los escudos se arrojaron al suelo de inmediato, esparciendo sus capas, algunos incluso limpiando el aceite con las manos congeladas, profiriendo blasfemias. Las posiciones de artillería y Easy finalmente habían completado sus ajustes finales. Los artilleros cargaron la última bolsa de pólvora en los cañones y comprobaron cuidadosamente que las mechas estuvieran secas. A un gesto de Brun, varios proyectiles de hierro al rojo vivo se clavaron en las bocas de los cañones. Los artilleros alzaron sus banderas de señales y un rugido ensordecedor rasgó de nuevo el cielo del campo de batalla. Los proyectiles dieron en el blanco con precisión, impactando con precisión en las grietas de la muralla desgastada por la ventisca. Volaron ladrillos y piedras, el humo y el polvo llenaron el aire, y la otrora robusta puerta de la ciudad se abrió de golpe. Malditos sean los cañones. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Van Miel agarró a un soldado cercano por el cuello y lo empujó hacia la abertura. Vayan. Tomen a sus hombres y bloqueen el paso con sus cuerpos. Aunque eso signifique la muerte, no los dejen entrar. Carguen. El rugido de Kuidou aún se oía con claridad por encima del rugido de la artillería. Señaló la abertura y le dijo a Freyr a su lado: es hora de que sus guardias con escudos hagan su trabajo. Freyr asintió, desenvainó su espada larga de la cintura y la blandió hacia adelante. Primer escuadrón, síganme. Los guardias con escudos se reagruparon en una formación compacta, alzando sus escudos, ennegrecidos por el fuego de artillería, y pisaron los escombros de ladrillos y casas mientras cargaban hacia la brecha. Sus escudos aún mostraban las marcas del queroseno y estaban agrietados en algunos puntos, pero se mantuvieron firmes. Al entrar en la brecha, un guardia con escudos lo golpeó con el hacha de un defensor. Gruñó suavemente, usó su escudo para derribar al defensor y luego clavó su lanza en el abdomen del hombre, empujándolo hacia afuera y continuando su avance sobre el cadáver. La tormenta de nieve, azotada violentamente por el fuego de artillería, se mezclaba con el humo y el hedor a sangre, haciendo casi imposible respirar. El aliento de los guardias con escudos se congeló en una niebla blanca, colgando del borde de sus cascos como una fina capa de hielo. Tenían los dedos rígidos por el frío, pero agarraban sus escudos y armas con fuerza, a cada paso firme como si estuvieran a punto de aplastar toda la muralla. ¡Matad! Gritaron feroces desde la brecha. Los guardias con escudo y los defensores se enzarzaron en una feroz batalla. El entrechocar de los escudos, el golpe sordo de las armas al atravesar la carne y los gritos de los soldados se fundieron con la ventisca como una sinfonía aterradora. Un defensor agarró la pierna de un guardia con escudo, intentando derribarlo. El guardia miró hacia abajo y lo golpeó en la cabeza con el borde de su escudo, salpicando la nieve de sangre. Easy, de pie en lo alto, observaba la batalla en la brecha, con binoculares en mano. Vio que los guardias con escudo ya habían ocupado la mitad de la brecha, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Llamó al mensajero a su lado. Dile a Freyr que prepare la segunda oleada. En cuanto los guardias con escudo se afiancen, carguen y tomen la ciudad por completo. El mensajero recibió sus órdenes. Easy bajó su catalejo y miró al cielo. La ventisca había terminado, pero sabía que la victoria estaba cerca. La batalla en la brecha continuaba. La resistencia de los defensores se debilitó, mientras que los atacantes llegaron como una marea. Un guardia con escudos finalmente empujó al último defensor a través de la brecha. Jadeando, se limpió la sangre de la cara y gritó a sus camaradas detrás de él: «Estamos dentro. Estamos dentro». Desde la muralla, Van Mier observó la formación de escudos que se acercaba y de repente se dio cuenta de que había cometido un error fatal. No debería haber subestimado el poder de Easy, especialmente de alguien a quien el imperio le había otorgado el título de conde como excepción. Agarró el cuerno que tenía a su lado y lo sopló con todas sus fuerzas, intentando pedir más refuerzos, pero el sonido fue ahogado por los gritos y la lucha, haciéndolo incluso inaudible. «Señor, ya vienen». Un soldado señaló hacia las murallas de la ciudad con la voz teñida de lágrimas. Van Mier levantó la vista y vio que la formación de escudos ya había llegado a las murallas, con los soldados avanzando paso a paso. Miró la figura que sostenía una espada larga bajo las murallas de la ciudad y de repente sintió una oleada de desesperación. Esta guerra, esta ciudad, apenas llevaba unos días en pie, y habían fracasado incluso antes de que llegara la noche de la bruja. No había podido ganar desde el principio. Los sonidos de la lucha en las murallas se fueron apagando poco a poco, reemplazados por los gritos de los vencedores. Easy caminó por la nieve hacia la puerta de la ciudad.
El hielo bajo sus pies crujió con un sonido, mezclado con armas y cuerpos dispersos. El aire estaba impregnado de humo, sangre y el olor húmedo del hielo y la nieve derretidos. Miró hacia las imponentes murallas de la ciudad. Banmier había sido estrangulado por una fuerza combinada de guardias con escudos, y su cuerpo colgaba de las almenas. Su espada de mando cayó en la nieve, con la borla ondeando violentamente al viento. Freyr, con sus guardias en formación, se acercó, con la armadura aún helada y el rostro salpicado de sangre roja oscura. Señor, las fuerzas enemigas restantes dentro de la ciudad han sido eliminadas. Más de 300 han sido capturados. Se están contando los víveres y el arsenal. La mirada de Isi recorrió a los soldados que recorrían las calles, manteniendo el orden y recogiendo los frutos de la victoria. Sabía que este asedio era solo el principio. Le esperaban más batallas. Por ahora, solo necesitaba concentrarse en la tarea inmediata. Conquistar la ciudad uno a uno y luego continuar expandiendo el poder humano. Infieme. Lord Freyr ha descubierto una cámara secreta en el castillo. Cree que su contenido requiere su inspección personal. Isi bajó los binoculares. Había descubierto algo que le obligaba a proceder. Miró hacia el castillo cercano, destrozado por el fuego de artillería, y llamó al mensajero. Guía. La puerta principal del castillo interior estaba destrozada y deformada, y Isi pisó los escombros al entrar en el patio. Al pasar junto a un grupo de soldados que llevaban provisiones, se detuvieron y saludaron. El sonido metálico de las armaduras resonaba con claridad en el patio vacío. Señor, Freyr se encontraba a la entrada de una escalera de caracol en una torre, con el casco quitado y bajo el brazo. Al ver a Isi acercarse, señaló el pasillo que tenía detrás. La cámara está en el segundo piso subterráneo. Hay una puerta de piedra en la superficie, pero algo anda mal en el interior. Nuestros soldados percibieron un aura desagradable justo afuera del pasillo, y está empeorando. Aunque aún podamos defendernos, la vigilancia prolongada podría ser peligrosa. Viento del caos. Bensi frunció el ceño, recorriendo el pasillo con la mirada. Pudo ver una fina capa de niebla del caos condensándose en las paredes de piedra y el suelo, desplazándose lentamente, pero con una sensación persistente y pegajosa. Si un soldado común permaneciera allí demasiado tiempo, su mente probablemente se erosionaría lentamente, provocando alucinaciones e incluso la muerte. Un estallido de sol y fuego. La magia del orden brilló por cada rincón, disipando al instante los vientos mágicos del caos. Los soldados, que ya se sentían un poco mal, recuperaron el ánimo, enderezaron la espalda y dieron las gracias al Señor. Quédense aquí, tengan cuidado, hay criaturas del caos dentro. Y si les indicó que se quedaran donde estaban y salió al pasillo solo, con la espada desenvainada. Mi señor, Freyr se detuvo un momento, y luego comprendió, lo seguiré. La puerta de piedra al final del pasillo no era difícil de abrir. En lugar de bloquear la entrada, esperaba evitar que el contenido se escapara. Empujó con fuerza y, con un fuerte chirrido, la puerta de piedra se abrió lentamente hacia adentro. La cámara secreta tras la puerta era pequeña. En la plataforma de piedra del centro se encontraba un cofre del tesoro, hecho completamente de metal. Claramente, el aura del caos emanaba de su interior. Las cerraduras del cofre se abrieron con un clic y la tapa se abrió lentamente. Una densa ráfaga de viento del caos surgió del cofre, chocando de frente con la armadura de magia de luz celestial de Isi. Cuando el humo se disipó, la mitad del cofre estaba cubierta de cristales del tamaño de un puño que irradiaban un brillo verde. Nebulosas parecían arremolinarse dentro de los cristales, y pequeños destellos de relámpagos danzaban ocasionalmente sobre sus superficies. ¿Piedra de disformidad? Isi pareció comprender de repente lo que era. La piedra de disformidad es típicamente una sustancia cristalina verde y luminiscente formada por energía del caos concentrada. Esencialmente una forma sólida de energía itil pura, a menudo se forma mediante la fusión de tormentas de energía polar y polvo de la puerta del caos, o mediante la condensación del viento del caos. La piedra de disformidad es extremadamente tóxica y mutagénica, causando mutaciones biológicas o la creación de bestias del caos al contacto. Como portadora física de energía del caos, la piedra de disformidad puede usarse en alquimia, mejora mágica y tecnología militar. Sin embargo, en su forma pura y sin refinar, libera fuerzas oscuras y caóticas que corroen el alma de su usuario. Este objeto es codiciado con locura por ciertos alquimistas, vampiros y hombres rata. Además, incluso esta media caja de piedras elementales es invaluable, pero no se puede comerciar con ella en el mercado regular.
Después de todo, una vez que algo así se revela, está esencialmente vinculado al caos. No es de extrañar que los asesinos del clan Esin intentaran matar a Isi. Parece que Van Miel ya ha pagado la mitad de la recompensa. ¿Esto es una piedra dimensional? Es claramente un artefacto del caos, dijo Freyr con un toque de incredulidad. Cuanto más se acercaba, más asaltaba la energía que emanaba del cristal sus defensas mentales, como si arrastrara su cordura a un abismo infinito. Y si no respondió, preocupado por qué hacer con estos objetos, cuando la mente de Fulling tocó una fibra sensible y abrió la interfaz del sistema para intentar recogerlos. Un mensaje apareció en el panel del sistema. Se detectó el cristal de energía del caos piedra dimensional. ¿Sacrificarlo a Asa para purificar parte de su energía y transformarlo en cristal de dragón? Respondió sí sin dudarlo. La neblina caótica en la superficie del cristal verde se disipó rápidamente, como nieve bajo un sol abrasador, y las nebulosas en su interior se asentaron gradualmente en un suave resplandor blanco. A medida que el sistema almacenaba la última piedra dimensional, el aura caótica de la habitación secreta comenzó a disiparse, dejando solo los restos del cofre del tesoro en la plataforma de piedra. La cantidad de cristales de dragón también aumentó de 0 a 10. Volvió a extraer el cristal de dragón de la interfaz del sistema. Esta vez, el cristal era de un azul intenso, como la magia que fluía en su interior. La luz de las estrellas brillaba en su interior y se sentía cálido al tacto, sin erosionar ya la energía caótica. ¿Es este el cristal de dragón de nuestro mundo? Freyr abrió los ojos de par en par al contemplar el suave resplandor azul del cristal de dragón en la mano de Isi, con un tono de asombro. Parecía haber descubierto la maravilla de la capacidad del maestro para transformar objetos tan caóticos en cristales de energía de su mundo original. El cristal de dragón, o cristal de sangre de dragón, es un recurso preciado en el mundo de Asan. Es una gema solidificada, moldeada por la magia que fluye de las venas de la tierra, y se asemeja a la sangre derramada por el dios dragón sobre la tierra. Ya se trate de fantasmas nobles mágicos, criaturas de alto nivel sobrenaturales o incluso la senda de la sangre y las lágrimas, cuyo objetivo es aumentar la pureza y conectar con el linaje, todos requieren una vasta reserva de cristales de dragón. En el antiguo imperio del Sacro Halcón y el imperio del Grifo, una sola pieza de cristal de dragón puro arruinaría al noble promedio, mientras que el caballero promedio podría no encontrar uno completo en su vida. Benshi apretó el cristal azul en su mano. El cálido toque de sus dedos le conmovió el corazón. ¿Y si ya no tenía escasez de oro para continuar su crecimiento? Sin embargo, el sistema requería 10,000 monedas de oro para convertir cada cristal de sangre de dragón, y había un límite de compra mensual. Este límite limitaba severamente su capacidad para construir ciudades de diferentes razas, abrir subciudades, invocar héroes legendarios y comprar varios tesoros desbloqueados en el mercado de tesoros. También le impedía activar el camino de sangre y lágrimas y desbloquear los rasgos raciales de héroe del santuario actual. Ahora, esta media caja de piedra de disformidad se había transformado directamente en 10 cristales de dragón, ahorrándole el equivalente a 100,000 monedas de oro y superando el límite de compra mensual. Más importante aún, si lograba encontrar más piedra de disformidad, o incluso minas de piedra de disformidad, la fuerza tanto individual como de toda la facción aumentaría rápidamente, incluso se intensificaría. Inmediatamente comprendió que la importancia de esta guerra, desde el momento en que descubrió que la piedra de disformidad podía convertirse en cristales de dragón, trascendía la simple conquista. Sus ojos se iluminaron y, de repente, se giró para mirar a Freyr, sobresaltándolo. ¿De dónde salió la piedra dimensional esta vez? Movilicen a todos, busquen y pregunten de inmediato. Encuentren cualquier pista que exista. Quiero encontrar su lugar de excavación. Freyr se sobresaltó al oír la repentina voz de Isi. Por primera vez, vio los ojos de este señor, siempre tranquilo y sereno, brillar con una innegable ansiedad. No se atrevió a ser negligente e inmediatamente hizo una reverencia y respondió. Sí, señor Isi, movilizaré a todos los soldados de inmediato. Sí, no, yo también iré, reúnanlos a todos de inmediato. Daré una orden. De ahora en adelante, encontrar la piedra dimensional y sus pistas es lo más importante después de la captura de Akendorf. Empecemos por la persona que manipuló este lote de piedras dimensionales. Aunque tengamos que excavar 1 metro bajo tierra, debemos encontrar la fuente. Antes de terminar de hablar, Isi se dio la vuelta y salió de la habitación secreta.
La piedra dimensional, producto de la fuente del caos, inesperadamente, con la ayuda de Asa, eventualmente se convertiría en un factor clave en la futura guerra que barrería el continente y cambiaría el equilibrio de poder.